Bueno, vamos a saludar a José Gregorio González, que de nuevo estás aquí con nosotros. Te pedimos que te quedes para analizar todo lo que está dando de sí este conclave, pero a esta hora de la mañana nos podemos ir en directo a Roma otra vez porque, bueno, como decimos hace unos minutos, conocíamos un nuevo resultado, Fumata Negra en la Capilla Sixtina, y nos da la última hora desde allí Diego Urboya. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles desde Ciudad del Vaticano. Aquí son las 12:17 del día y estamos a escasos 30 minutos de que se haya producido esta fumata color negro, una vez más por segundo día de votaciones aquí en el cónclave. La reacción fue inmediata en la Plaza de San Pedro y en la Vía de la Conciliación, donde nuevamente se concentraron miles de feligreses. Recordemos que ayer la cifra fue de 45,000. Posiblemente esa cifra se repitió, aunque podrían ser más porque la expectativa sigue aumentando. Y bien, como daban ustedes contexto, habrá que esperar ahora a la tarde. Los cardenales ya están dirigiéndose nuevamente a la residencia en Casa Santa Marta para almorzar y para descansar después del esfuerzo mental que implica esta votación de los 133 cardenales participantes. Según el itinerario que nos dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, tendrán que regresar al Palacio Apostólico a las 3:45 de la tarde. Esto es dentro de unas 3 horas aproximadamente. Reanudarán la votación en la Capilla Sixtina posteriormente a las 4:30 de la tarde y esperemos que estemos viendo humo blanco por ahí de las 5:30. Esto depende de la decisión de los cardenales. Las 5:30 son dentro de unas 5 horas para que ustedes hagan los cálculos en sus tiempos locales allá. Y al final de las votaciones pues habrá vísperas en la Capilla Sixtina y a las 7:30 de la noche estarían regresando a Casa Santa Marta a descansar para repetir nuevamente el proceso al día siguiente. La moneda está en el aire, la incertidumbre también, expectativa muy alta aquí en el Vaticano. El ambiente que les puedo decir que se respira es ya de ansiedad por saber quién será el sumo pontífice, el Papa número 267, que tendrá que tener un perfil de estratega en materia financiera y económica ante los retos que enfrenta la Iglesia Católica en este sentido, pero también los grandes retos ante una Iglesia Católica polarizada al interior y los conflictos internacionales que hay en estos momentos. Las guerras, por ejemplo, ha sido un tema constante en las 12 congregaciones generales previas a este cónclave y es posiblemente lo que está demorando este proceso. Las brechas ideológicas que hay entre todos los cardenales, se tuvieron que conocer algunos en muy poco tiempo, entonces lograr un consenso ha sido muy difícil para lograr esos 2/3 que se necesitan, el número 89 para que uno de estos cardenales se convierta en papa. Información en vivo y al momento para ustedes en Televisión Canaria. Gracias, Diego. Buenos días. Buenos días. Última hora que nosotros tenemos desde el Vaticano. Bueno, fumata negra de nuevo, ¿era lo esperado? Bueno, evidentemente parece que era previsible con respecto a lo ocurrido ayer. Yo sigo defendiendo la teoría de que hoy se resolverá, evidentemente ya de suceder tendrá que ser en la tarde, pero han hecho bueno ese dicho popular de que no hay dos sin tres. Veremos qué ocurre esta tarde. Ahora van a reposar. Me encantó esa expresión de gran esfuerzo mental que han tenido que hacer. Bueno, no sé si es grande o no, pero sí estar horas en detención, cruzando miradas entre unos y otros y después todo ese ritual, ¿no?, de la votación, de cómo se cuenta, pues sí que tiene que ser un poco cansino. Además, considerando las propias edades, ¿no? Creo que coincide, José Gregorio, con lo que está diciendo ahora la prensa especializada, que es que la jornada de esta tarde se figura como clave, porque ya habiendo superado la primera, que era la de conocerse, ver cómo todo funcionaba, un poco accidentada porque hubo retrasos, la segunda ha sido mucho más rápido. De hecho, la fumata, ya lo comentábamos, salió antes, incluso unos minutos antes de lo esperado. Como tú apuntas, sí, quizá esta tarde, ya te digo, lo están diciendo muchos medios italianos, puede ser una jornada importante. Hombre, yo no sé hasta qué punto se pueden llegar a controlar todos los procesos para programar pues una noticia en un momento determinado, sobre todo una noticia de este calibre, en una elección, una votación, con ese componente supuestamente divino que hay también que interviene, ¿no? Pero
digamos que era poco probable en una primera votación, no era mediático en una segunda, es decir, viendo cómo hoy se comunican desde los gobiernos, desde las grandes empresas, y por supuesto no podemos abstraernos de que lo que ocurre en la Iglesia, en este caso la católica, el Vaticano, pues claro, también tendrá normas y tendrá mecanismos. Entonces, esta tarde, con el mundo ya totalmente atento, bueno, José Gregorio, sería un buen momento. sería un buen momento. Vamos a ver qué ocurre, porque evidentemente nada está escrito. Vamos a regresar al Vaticano con Tania Sánchez. Imaginamos que después de esta fumata negra ha aumentado la expectación, un poco de decepción. Imaginamos como ocurría ayer entre las miles y miles de personas que están ahí. Vemos algunos detrás de ti justo yéndose, ¿verdad, Tania? Sí, el sentimiento ha sido muy parecido y también ese grito de ¡oh!, porque la fumata ha sido negra otra vez en este segundo día de votación aquí en el Vaticano. Ahora las miles de personas que sabían que estaban poblando tanto la Plaza San Pedro como esta vía de la Conciliación ya se están yendo muchos a descansar, porque todos ellos seguramente vuelvan por la tarde para ver si por fin será la fumata blanca. Los 133 cardenales no se han puesto de acuerdo, tampoco en este momento, no lo hicieron ayer, tampoco hoy, pero tampoco esta mañana, pero vamos a ver si por la tarde hay más suerte y muchísimas personas que están dejando de trabajar un día como hoy, que no están yendo a sus puestos de trabajo porque se lo han pedido libre, o que están de viaje y les gustaría disfrutar de este momento y verlo, pues tienen suerte y la fumata es blanca y podemos ver ese anuncio desde ese balcón de la Plaza de San Pedro de la Habemus Papa que todos estamos esperando. A ver si es así. Y Tania, tú que estás en el lugar, ¿es fácil ver desde esa plaza de San Pedro la chimenea o es demasiado pequeña y está escondida? Yo me hacía la misma pregunta y temía no verlo, la verdad, pero tanto ayer como hoy es muy fácil. No está tan escondida, está justo detrás de unas antenas, pero el humo enseguida sale y además hay miles de dedos y manos que te dicen dónde está exactamente. Y si no estás en la Plaza de San Pedro, que estás un poco más atrás, en la Vía de la Conciliación e incluso en San Angelo, pues hay colocadas pantallas gigantes con una señal donde se ve perfectamente y en primer plano la chimenea y se ve pues el color del humo, que también era otra de las dudas, que si se podía distinguir bien si era humo blanco o humo negro, e incluso nos preguntaban algunas personas, pero si está nublado, ¿cómo vamos a poder verlo? Pues no, se ve claramente y no hay ninguna duda de que esta vez ha sido negra, igual que la de ayer. Cualquier cónclave genera una expectación inmensa, pero este tiene el componente especial ya de la irrupción a tope de las redes sociales, de la expectación mediática. Y imaginamos que para trabajar, Tania, hay incluso alguna dificultad con esos inhibidores también de frecuencia para que los cardenales estén absolutamente aislados. Yo no sé si te afecta también a nuestro compañero cámara también el problema de esos inhibidores de frecuencia. Sí, las primeras conexiones del día aquí en el Buenos Días Canarias las hemos hecho desde la Plaza de San Pedro. No ha habido ningún tipo de problema y estábamos allí, conectamos con ustedes y nos escuchábamos perfectamente. Pero nos pasó ayer también, dado a esos inhibidores de frecuencia, lo que quiere la Santa Sede es que no se filtre nada, que por lo que nos están contando no les está saliendo demasiado bien, que no se filtre absolutamente nada de lo que está ocurriendo en esa Capilla Sixtina. Entonces han puesto unos inhibidores de frecuencia para que no tengan ni telefonía móvil ni tampoco internet en todo el estado del Vaticano, ni las personas que trabajan en el Vaticano, en la Santa Sede, ni tampoco los trabajadores. En la Plaza de San Pedro hay un poco de cobertura, pero claro, entre las miles de personas que hay aquí reunidas y también los miles de medios de comunicación, pues es muy complicado. Pero nada, nos retrasamos un poquito, unos metros, y ahora yo creo que se nos escucha bien, se nos ve bien y podemos trasladarles lo que aquí está ocurriendo, que lo que realmente queremos. Tania, con nosotros está José Gregorio aquí en esta mesa analizando lo que está dando de sí este conclave. Y adelante, José Gregorio. Hola Tania, buenos días. La imagen que percibimos es una imagen más bien lúdica, ¿no? Hay como una sensación de curiosidad, movilidad, porque la mezcla de gente del lugar con turistas, pero has percibido grupos más contemplativos, grupos en oración, es decir, hay representación de gente que esté más, digamos que en la fe y en la oración para inspirar a los cardenales, o el ambiente que vemos detrás de ti es el que predomina.
Hay de todo, hay muchísimas personas que vienen de vacaciones o que se lo han topado, que se han topado con este cónclave y vienen pues a vivir ese acontecimiento histórico, muchos curiosos, pero también hay muchas personas que son creyentes, también es año jubilar, así que siguen llegando personas de forma sin cesar al Vaticano. Entonces hay muchas personas que lo están viviendo con devoción y con fe. Incluso cuando les preguntamos para poder luego enviar esos totales que le llamamos en televisión, esas entrevistas, que por ejemplo preguntábamos por las quinielas, decíamos, ¿usted quién cree que puede ser el Papa siguiente? ¿Le gustaría que fuese un español? ¿Prefiere el filipino? ¿Cree que va a ser un italiano? Muchas personas lo que nos comentaba es que el Papa será el que quiera Dios, que dentro están contemplativos y lo único que están haciendo es que el Espíritu Santo pues les guíe. Así que hay de todo en esta Plaza San Pedro, muchas personas que vienen lógicamente para sentir y notar ese acontecimiento histórico, pero otras muchas personas que lo viven de una manera diferente, de una manera contemplativa y sin duda desde la fe. Tania, te dejamos a ti y a Samuel seguir trabajando y nada, si pasa cualquier cosa pues nos pides paso. Gracias, hasta ahora, Tania. Gracias. Bueno, pues como decimos, fumata negra en esta mañana, pendientes a partir de las 3:30 de la tarde, que vuelven a reunirse los cardenales para votar al nuevo pontífice. Vamos a saludar hasta hora de la mañana a Francisco Mira, que es diácono de la diócesis de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos en Buenos Días Canarias. Buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme a estar con todos ustedes. Tal y como han ido las votaciones en otros cónclaves, ¿era de esperar esa fumata negra esta mañana? Sí, vamos, la de ayer y la de hoy, y yo dudo que esta tarde pues vuelva a haber fumata blanca. Yo calculo que mañana sí seguro, bueno, este fin de semana seguro que ya tenemos papa, pero yo creo que eso es bueno, que no se pongan de acuerdo en un primer momento y el hecho de estar esperando mantiene la tensión y no es malo. Claro. Usted lo analiza por esa vía, ¿no? Que es bueno, sin embargo hay otras personas que dicen, bueno, el hecho de que se tarde significa que está costando llegar a un acuerdo, que las facciones van a tardar en encontrar un consenso. Hombre, lo que pasa es que el espectro de los cardenales es muy amplio. El ser tan amplio tiene una ventaja y es que todo el mundo está englobado en 133 personas. Pero puede tener su inconveniente, que esas 133 personas, al tener un espectro tan amplio, pues entre ellas mismas no se conozcan. Es verdad que han tenido un tiempo previo pues para poder conocerse un poquito, pero bueno, es bueno que también surjan dudas, que no sabemos pues a quién vamos a nombrar, a quién vamos a votar. Ojalá que la solución pues sea la mejor para todos, claro. Y que se tarde en tomar esa decisión puede ser por diferencias ideológicas entre unos y otros, o también se tiene en cuenta, decíamos esta mañana, a lo mejor hasta la edad del nuevo Papa. Yo no sé si un Papa joven es bueno y no sé si un Papa mayor es bueno o malo. Yo creo que en el medio está la virtud. Y es verdad que la edad de los cardenales, por regla general, pues son de 70 para arriba, menores de 60 o de 70 hay muy pocos en proporción con el resto global del colegio cardenalicio, pero yo creo que la ideología no tiene mucho que ver. Es verdad que alguno puede tirar más por un lado y por el otro, pero yo creo que va a haber una continuidad con el Papa Francisco en este sentido, ¿no? Hablamos de la edad, de lo que puede influir y también está la nacionalidad del hombre que sea el sucesor de Francisco. Eso también puede tener su importancia, su significado. Lo tuvo en el momento en el que Francisco fue nombrado Papa, porque era latinoamericano, era la primera vez, eso mandó un mensaje. Ahora también su nacionalidad, la del sucesor de Francisco, va a ser importante. Hombre, yo creo, es verdad que eso influye mucho condiciona mucho a la persona. No es lo mismo pues un cardenal africano que un cardenal canadiense, que un cardenal de Papúa Nueva Guinea o que un cardenal de España. Nadie esperaba con Juan Pablo II que saliera elegido Papa un cardenal polaco, nadie esperaba con Francisco que saliera elegido un cardenal argentino. Estábamos acostumbrados a que el Papa siempre fuera italiano o mayoritariamente de las veces pues hubiera salido de Italia. Pues ¿quién nos dice ahora si el espíritu sopla y vuela pues muy lejos? Pues no estaría mal tampoco, ¿no?
Estábamos viendo antes las imágenes y las estamos viendo ahora también de muchos turistas, personas curiosas que quieren acercarse a esa plaza de San Pedro, también fieles, por supuesto, que quieren estar cerca y vivir este momento. Pero queremos saber, dentro de la Iglesia Católica, el significado que tiene para todos los, bueno, más de 1.000 millones de seguidores que hay. El significado del nuevo Papa. Exactamente. ¿Qué significa este momento para todos los fieles de la Iglesia Católica? Porque veíamos en esa plaza quizás muchas personas curiosas o que querían vivir este momento histórico, pero ¿cómo se vive dentro de la Iglesia Católica este acontecimiento? Bueno, no olvidemos que el 267 sucesor de Pedro es el que va a llevar las riendas de una institución que tiene, como tú muy bien has dicho, pues cerca de 1.500 millones de seguidores. Los 1.500 millones de seguidores probablemente son aquellos que figuran en un libro de bautismo, no aquellos que a lo mejor practican por la religión como tal. Pero para la institución de la Iglesia, el tener un nuevo Papa es un poco el que va a marcar las pautas por donde en el siglo XXI tiene que ir pues la Iglesia en el día de hoy. Es verdad que Francisco pues lo dejó muy claro con la sinodalidad, con la convocatoria del sínodo, pues que cuando él murió pues ya estaba prácticamente definido por completo, y el que venga ahora pues vamos a ver por dónde va a llevar las riendas. Ojalá, como decía antes, pues que las riendas sean de continuidad con Francisco, que yo creo que todos hemos estado muy contentos con él, claro. Luego hay otra vertiente que además abordábamos, señor Mira, esta misma mañana, que es la vertiente diplomática, la importancia que tienen las palabras de un papa también a nivel global. Por ejemplo, en cuanto a la mediación de conflictos bélicos, y lamentablemente hay muchos abiertos, incluso en el seno de Europa, y ahí la posición de un papa es clave. Yo creo que el Papa tiene una posición mediática muy grande y es un gran interlocutor. Eso va mucho también en la forma de ser de la persona. Yo creo que el Papa Francisco era un hombre de la eterna sonrisa, un hombre muy cercano, un hombre muy cariñoso, un hombre que tenía un lenguaje fácil y sencillo, un hombre que sabía llegar a la gente con pequeños detalles y con grandes detalles. Y yo creo que tal y como está la situación hoy en día en el mundo, que no es una situación, me da la impresión que muy boyante en todos los niveles, sociales, culturales, políticos, económicos, yo creo que el hecho de que el Papa sea un buen interlocutor, eso alivia y allana, pues digamos que muchas dificultades. Otra cosa será que después sea capaz o no de lograrlo. A mí me consta que el Papa Francisco fue un gran interlocutor entre los grandes mandatarios o dignatarios del mundo, sobre todo en relación al tema de la paz, ¿no? En Ucrania, en Gaza, en Israel, pero bueno, ojalá que el nuevo que salga pues también sea un buen interlocutor a los ojos del mundo. Esperaremos a ver su previsión se cumple, señor Mira, de que no será esta tarde, sino incluso mañana. Apuntaba usted, Francisco Mira, que era diácono de la diócesis. Que sea cuando tenga que ser, ¿eh? Efectivamente. Bueno, gracias por atendernos, señor Mira. Buenos días. Nada, Bueno, el un abrazo. De la diócesis canariense, que nos ha acompañado esta mañana, hablando de esas circunstancias que se ha dado, ya saben, fumata negra. Fíjense que la segunda votación se ha producido esta misma mañana en el cónclave. Ahora mismo descansan, entre ellos se organizan en grupos ideológicos y entre ellos también ya hay favoritos. Justo antes de montarse en la furgoneta camino de la Basílica de San Pedro, los cardenales estadounidenses eran despedidos entre aplausos de los seminaristas. Ellos, los norteamericanos, representan a la Iglesia económicamente más poderosa, también la más tradicionalista, y junto con otros, y aunque en minoría, podrían ejercer un bloqueo frente a la mayoría aperturista a la hora de elegir nuevo papa. Petrus Cardinalis Parolin. Pietro Parolin sigue siendo el candidato más fuerte, secretario de Estado de Francisco, perfil moderado y diplomático, tiene apoyos de unos y otros. Aloysius Antonius Cardinalis Tagle. Otro candidato en liza es el filipino Luis Antonio Tagle, mediático y de perfil pastoral, pero con fama de mal gestor en Cáritas. Congratulations. También figura entre los favoritos en las quinielas Robert Francis Pregós, medio estadounidense, medio latino, no despierta antipatías en ningún sector.
Peter Erdo, de doctrina conservadora y sensibilidad pastoral. Johannes Marcus Cardinalis Avelin. Jean-Marc Avelin, el candidato favorito del Papa Francisco, muy comprometido con la inmigración. Matteus Maria Cardinalis Zuppi. Y por último, los italianos, Matteo Zuppi, de carácter parecido a Bergoglio y olfato político, y Pier Battista Pizzaballa, una figura emergente pero demasiado joven, 60 años, algo que podría jugar en su contra porque marcaría el camino de la Iglesia demasiado tiempo. Vamos a hablar a esta hora con Felipe Bermúdez, es doctor en teología. Les damos los buenos días y le agradecemos que nos atienda hoy desde Tiscamarita, en Fuerteventura, donde se encuentra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, un saludo al programa y a todos los oyentes. Sí. Bueno, encantada de contar con usted esta mañana, todo el equipo. Queríamos preguntarle cómo interpreta el hecho de que la segunda fumata haya sido, la de la mañana, la de esta jornada de jueves, haya sido negra. Bueno, era lo normal, era esperar que, o sea, que hay, como se ha comentado mucho, hay muchos candidatos posibles y estas primeras votaciones siempre son de tanteo para ver un poco por dónde van las mayorías y hay que verlo muy normal. No sé si usted tiene algún favorito, porque realmente estamos hablando de quiénes son los candidatos, ¿no? O por lo menos qué corriente cree usted que debería seguir el nuevo Papa. A ver, yo tengo evidentemente algunos favoritos, pero lo que yo creo que algo de lo que no se habla es que yo creo que es importante y en ese sentido tengo mucha confianza de que va a salir. Francisco fue un Papa reformador. Estuvo 12 años al frente de la Iglesia y él introdujo muchos cambios, pero de lo que no se habla mucho es de que Francisco introdujo procesos de cambio, y unos procesos que en principio yo considero que son irreversibles. Y esos procesos, por ejemplo, el sínodo que Francisco planteó en el año 2021, y que ha finalizado en principio en octubre del 24, o sea, 3 años más tarde. Yo he tenido la suerte de, a través del movimiento en el que estoy inserto en la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, de haber participado activamente en este proceso sinodal de una manera muy directa, casi yendo a Roma, aunque no estuve presente físicamente en las asambleas de octubre del 23 y octubre del 24, pero sí muy a través de compañeros. Bueno, pues esos procesos que el Papa Francisco ha iniciado van a tener una continuidad seguro, y entonces el Papa que salga tiene que ser alguien, o va a ser alguien, que asumirá esos procesos. Yo pongo como ejemplo lo que pasó con Juan XXIII. Juan XXIII tuvo la iniciativa realmente sorprendente y valiosa del Concilio Vaticano II en el año 62. Él murió al año siguiente, el 63, y Pablo VI, el Papa que fue elegido a continuación, lo primero que hizo fue continuar el concilio, porque es que era un proceso importantísimo que estaba en marcha. Bueno, pues de alguna manera similar, el proceso de cambio que ha hecho Francisco, los procesos, esos tienen que continuar. Algo que, por ejemplo, pasa desapercibido a mucha gente es que Francisco, estando en el Hospital Gemelli, en el 11 de marzo, mucho antes de salir del hospital, firmó una carta dirigida a todos los obispos del mundo, convocando para el año 2028 una asamblea eclesial, no un sínodo de obispos, sino una asamblea eclesial, por tanto, donde vamos a participar todos los miembros del pueblo de Dios, desde la base más básica hasta lo más arriba. Es decir, ese proceso, por ejemplo, lo saben los cardenales, y más de 50 de ellos han participado en este proceso sinodal. Por tanto, yo tengo la confianza que quien quiera que sea de los que se han nombrado u otros va a continuar esos procesos iniciados por Francisco. Don Felipe, buenos días. Estoy encantadísimo de reencontrarme con usted. Soy José Gregorio. Hola, ¿qué tal? Y bueno, un poco en la línea de lo que está comentando, me gustaría conocer su opinión con respecto a
al hecho de que elegimos o se elige un papa con una tendencia u otra, estamos en esas quinielas, en esa discusión, pero a la hora de ejecutar, a la hora de desarrollar pues cambios, reformas, avances o retrocesos, el Papa digamos que no tiene carta blanca al 100%, ¿no? Supongo que él plantea, sugiere, dicta una hoja de ruta, pero ese desarrollo, esa aplicación encuentra, supongo que, adhesiones, pero también oponentes, ¿no? Es decir, un proceso cuyo desarrollo pues está, si me permite la expresión y con el máximo respeto, también sembrada de intrigas, ¿no? Sí, sí, pero eso es algo mediático que ocurre y hay ciertamente, y además eso actualmente un fenómeno curioso con Francisco es que los 4 o 5 cardenales que se le oponen, como es Miller, como es Burke, como es Sará, pues eso abiertamente hablan, no lo han ocultado. Por tanto, hay una oposición y hay los poderes de este mundo, quiero decir, los poderosos, los que manejan el dinero, pues les ha molestado mucho el planteamiento que el Papa Francisco ha hecho. Por ejemplo, a Europa le ha dicho que Europa, que es un continente viejo, envejecido, que va para atrás, está cometiendo un error no cerrando la frontera a los pueblos, los migrantes que quieren entrar. Por ejemplo, lo ha dicho claramente, y a Trump le ha dicho que no se trata de construir muros, sino de establecer puentes. No se trata de organizar guerra, sino de organizar el diálogo. En fin, todo ese tipo de planteamientos no son propios de Francisco, son asumidos por muchísima gente. Fíjense, por ejemplo, en la línea que está preguntando, por ejemplo, el documento final del sínodo, que lo tengo aquí en la mano, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, ese documento final que tiene 155 puntos y fue aprobado por 365 personas en el sínodo, el Papa lo primero que hizo, Francisco, fue hacer lo suyo. Es decir, no cogió ese documento y ahora va a hacer otro, no, sino dice, él suscribe este documento. Por tanto, no es el Papa solo, sino hay una movida, hay un proceso en la Iglesia que ha nacido desde abajo y fundamentalmente viene desde las iglesias latinoamericanas, que son las que han estado empujando con fuerza en este tiempo, y lo que se está clamando dentro de la Iglesia es que se continúe la aplicación del Concilio Vaticano II, que fue un concilio reformador y cuyos pasos están todavía por dar. Por ejemplo, en el paso de la mujer en la Iglesia, eso es una cosa que ya no va a dar marcha atrás, sino que eso va hacia adelante seguro. Y vamos, yo tengo algún ejemplo, si me permiten lo explico con un ejemplo concreto. Francisco, por ejemplo, en el sínodo en octubre del 21, introdujo a una mujer, Nathalie Becquart, una religiosa francesa, con voz y voto. Y armó mucho revuelo porque una mujer iba a votar en el sínodo de obispos. Pero es que resulta en el 22, al año siguiente, cuando se elaboró el documento para la etapa continental, lo hicieron 33 personas ese documento. La mitad eran mujeres, eran 17 mujeres. Por tanto, había paridad absoluta en la elaboración de ese documento. Otro paso. Señor Bermúdez, le decía que es un gusto escucharle, la verdad, porque hay tanto tiempo por delante y todavía nos queda por saber quién será el sucesor de Francisco, que le invitaremos otra vez para seguir hablando de lo que queda por delante, de ese proceso irreversible del que usted habla y que probablemente no se vaya hacia atrás, pese a que pueda entrar como puede ocurrir, y señalábamos en la mesa a alguien que... Yo sé que el tema es para seguir profundizando. Bueno, pues si le parece, Felipe Bermúdez, que es doctor en teología, volveremos a contar con usted en próximos días, a medida que se vaya conociendo, probablemente entre esta tarde y mañana, pues quién va a ser el sucesor de Francisco. Un placer contar con usted. Buenos días. Muy bien, pues nada, encantados. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ahora si les parece, vamos a resumirles todo lo que rodea a este proceso para poder entenderlo perfectamente, al cónclave. Y veremos también su curiosa historia.
En esto de elegir papa no siempre ha tocado reunirse. Desde que San Pedro asumió esta responsabilidad en el año 33 después de Cristo, han sido 266 los religiosos, y aquí pueden ver el listado, que han sido nombrados papas. Menos de la mitad han salido de un cónclave, un invento nacido en el año 1276, siguiendo las normas fijadas por Gregorio X y que hoy día sigue vigente. El más largo fue en el siglo XIII. 3 años. Así es, y el más corto con Pío XII. En esta ocasión son 252 los miembros del Colegio Cardenalicio, pero la Constitución Apostólica solo permite votar a los menores de 80 años, que son 133 a día de hoy. Uno ha perdido facultades. Al menos el 80% de ellos han sido nombrados purpurados por el Papa Francisco. Se supone que los cardenales con derecho a voto no deberían ser más de 120, pero en esta ocasión se va a hacer una excepción. El ceremonial prevé encierro en la Capilla Sixtina, celebración de cánticos y jura de la Constitución Apostólica, y luego se declara el extra omnes. Todo fuera. Arranca oficialmente el cónclave, tienen lugar las deliberaciones y votaciones y entra en juego las famosas fumatas. Si es blanca es porque un candidato ha reunido el 66% de los votos. Si es negra, hay que intentarlo de nuevo. El primer uso de la fumata blanca tuvo lugar en el cónclave de 1914, cuando se eligió a Benedicto XV. La negra, por el contrario, se utiliza cuando se acumulan 2 escrutinios negativos consecutivos. En ambos casos, el color se consigue con el uso de determinadas sustancias. Si avanzamos en el proceso, 2 preguntas al elegido: saber si acepta su nombramiento y saber con qué nombre quiere ser conocido. Sí, sé que él era muy devoto de Francisco de Asís, creo que era. En la memoria colectiva siguen presentes los últimos 9 papas: Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. E la sua misericordia. No se sabe cuánto puede durar el proceso, no hay límite, pero la experiencia de los últimos años, con encierros que no han pasado de 5 días, apuntan a que tal vez este fin de semana la Iglesia Católica ya tenga un nuevo rector. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Tras la muerte del Papa Francisco, el Vaticano ha vivido días diferentes, especiales. Para comenzar, tras el anuncio de su fallecimiento, la ciudad amaneció envuelta en niebla, dejando un ambiente de melancolía y tristeza a la hora de recibir a los primeros feligreses. Poco a poco las calles se fueron llenando de gente que quería despedir al pontífice, y uno de los momentos más emotivos se vivió con la visita de Geneviève Jeanne Nigro, la monja amiga personal del Papa, que rompió el protocolo y se acercó al ataúd para darle su último adiós. Mientras los pequeños comerciantes han hecho su agosto vendiendo recuerdos con la imagen de Francisco, algunos casi que a un precio simbólico. También el Vaticano ha lanzado los sellos postales llamados de sede vacante, con una imagen utilizada en los documentos oficiales durante los periodos entre papas. Estos días son muchos los cardenales que se han acercado hasta esta sastrería. Aquí Rainiero Mancinelli ya tiene preparado el traje del próximo pontífice en 3 tallas diferentes para que el que salga pueda elegir la que mejor se adapte a su complexión. También está preparada ya la famosa chimenea. En realidad no es una estufa, sino 2, una de hierro fundido y otra más moderna. La primera es para quemar las papeletas después de cada recuento, la segunda, las que quemará los aditivos químicos que permiten que el humo sea blanco cuando el nuevo pontífice haya sido nominado con al menos 89 votos a favor. Así tenemos más información de lo que está ocurriendo en este momento que podríamos decir histórico. Y la primera decisión que va a tener que tomar el Papa es su nombre. Sí. El Papa Francisco se llama Jorge. Sí, evidentemente la inmensa mayoría termina cambiando de nombre, buscando alguno que entronque que represente su ideología, su sentir, evidentemente, o la comunidad con la que se siente más identificado. Y que tenga una carga simbólica también, ¿no? Es decir, los nombres no son ni muchísimo menos aleatorios. Evidentemente, entre Benedicto XVI, que nos cogía un poco despistados y fue una elección muy personal por la admiración que él sentía por Benedicto XV, a Francisco, que lo identificamos con muchísima más facilidad en la cultura, digamos que popular, no tienes ni siquiera que ser cristiano. Entonces, esa elección es crucial y me imagino que entre aquellos que se sienten con posibilidades e incluso aquellos que no tienen ninguna, pues ya les ronda también un nombre por claro, sí. Pero probablemente, es lo que tú estás apuntando, José Gregorio, ya muchos de ellos, sobre todo los que
piensan y sienten que puedan estar llamados a ser el sucesor de Francisco, ya habrán escogido el nombre. Yo pensé lo mismo, digo, seguro que los que se ven por el que papables quieren ya ser lo tienen llamados. pensado, ¿no? Sería fabuloso pensar en la elección de un papa que dé continuidad y que elija Francisco II, ¿no? Es decir, ya quedaría como retratada, que sería muy Sería muy gráfico. significativo, Claro, claro. sería muy gráfico las intenciones que hay. Como al pasó menos con Juan Pablo, ¿no? En su Efectivamente, momento, como sí. punto de partida. Además, lo de Juan Pablo, ahora que lo citas, también es muy singular porque Juan Pablo I tuvo un papado Claro. muy efímero. Muy corto, también, demasiado. digamos que con un desenlace controvertido. Y claro, efectivamente elegir Juan Pablo II inmediatamente fue también como un gesto de reconocimiento, bueno, también de continuidad, pero sobre todo yo creo que de decir, bueno, esto, el papado correcto es el que yo voy a desarrollar, ¿no? Entonces el nombre es evidentemente crucial, antes incluso que eso, el que aceptes, porque damos por hecho que si te eligen papa, tú vas a aceptar. Porque estás allí además, estás en la quiniela y habrá habido murmuraciones donde se ha negociado los apoyos a cambio de una cosa o bien de otra, pero puedes renunciar, puedes no verte en ese momento en esa situación, ¿no? Ya ha ocurrido y incluso hay el primer papa que renunció, Sí. Tengo apuntado aquí el nombre, Celestino V en el siglo XIII. Este incluso lo eligieron sin estar allí. Es decir, este era uno que vivía, un fraile que vivía en una cueva y estaba tan revuelto el tema entre los cardenales que lo eligen y él cuando llega allí y ve lo que hay, renuncia y se va a Nápoles a vivir. Es decir, que esto puede suceder también, ¿no? Lo primero aceptar, luego pues Sí. decir cuál es el nombre por el que quiere que lo llame. Y también tiene mucha importancia su primer viaje y sus primeras decisiones. Hemos destacado a lo largo de estos días, después del fallecimiento del Papa Francisco, que el primer viaje Sí. de él fue a Lampedusa. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy en día todos los papas más recientes son conscientes de la importancia que tiene esto, ¿no? Quizás en el pasado era más trivial o se debía más a otro tipo de circunstancias, pero hoy en día saben que tienen el foco, tienen la lupa puesta sobre dónde van a elegir su primer destino, cuáles van a ser sus primeras palabras. En fin, esto, porque al final va a determinar, se le va a recordar, se va a ir a la hemeroteca y decir, oye, es que dijiste esto, fuiste a tal sitio, ¿no? Entonces, efectivamente, también creo que el primer viaje de aquellos que creen tener alguna posibilidad ya también está más o menos pensado, aunque no dependerá de ellos exclusivamente, sino también supongo que es una elección de consenso. En el caso de Francisco creo que sí fue, bueno, habría consenso, pero evidentemente creo que fue una decisión muy, muy personal, ¿no? Decisiones personales como la última que tomó, que se ha conocido ya después de fallecido, como Claro. destinar el papamóvil a ser luego pues un vehículo para asistencia sanitaria, sí, ¿no? Él tuvo en numerosos Palestina. gestos de ese tipo que de alguna forma fortalecían esa visión que hemos tenido y que tenemos de él, ¿no? Entonces, efectivamente, el primer destino eso va a ser fundamental porque también creo que va a enviar un mensaje, ¿no? de por dónde van las cosas también. A esta hora de la mañana, los 133 cardenales se desplazan a la Casa de Santa Marta. Allí se ha habilitado para que puedan estar allí estos días. Se supone que no tienen ningún tipo de comunicación, que van a almorzar, que descansan y que vuelven a la Capilla Sixtina. Claro, ellos saben que están más cerca que antes de la elección de un papa, ¿no? Es decir, ahora pues no sabemos cuáles son las cifras, pero las alianzas estarán algo más definidas y hay negociaciones. Es decir, aquí no solo hay que se van a almorzar y a reposar un poquito, no, aquí hay personas que en este momento dentro, cardenales, están negociando, están viendo cómo están en este momento situados los polos y se estarán reuniendo entre bloques para, si me apoyas, te ofrezco la Secretaría de Estado, te ofrezco algo, ¿no? Y a todo el mundo no le puedes ofrecer lo mismo. El propio Francisco en alguna de las entrevistas que daba hace poco reconocía cómo eran esos momentos del cónclave, se lo preguntaban en entrevistas muy personales que ha hecho y luego ha ocurrido un hecho que se ha destacado a lo largo de la mañana que tiene que ver con esa misa pro Eligiendo Papa que Giovanni Battista Re pronunciaba y que se ha interpretado casi como una especie de campaña electoral hacia Pietro Parolin. ¿Por qué? Porque un micrófono indiscreto en el momento dado él le deseó doble suerte. Sí. Y eso se ha leído por parte de toda la prensa internacional como un apoyo. Sí, ese abrazo, ¿no? Sí, como sí. Esa forma de saludarse. Entonces ha generado una cierta tensión entre otras facciones, por así llamarlas. Los gestos son importantes. O sea, ningún gesto se puede, en este caso, tanto si es consciente
o sea, está premeditado porque sabes que en ese momento las cámaras están ahí. Bueno, ese micrófono ahí... Como si es involuntario, nos están hablando de cosas intencionadas o no, pero nos están dando un mensaje. Entonces, lo que ocurre es que creo que en este caso lo estamos interpretando desde fuera, ¿no? Bueno, hasta qué punto eso dentro, sabiendo ya que probablemente puede ser su favorito, pues puede influir, porque ya ellos lo saben ya desde dentro, ¿no? Es decir, pero porque sí que es verdad... no sería una sorpresa a priori para nadie, claro, que Giovanni Battista apoyara a Pietro Parolin. Claro, son las formas también, ¿no? Todo el juego que nos dan fuera para que interpretemos, si ya está elegido previamente, en fin, todo este tipo de especulación en la que podemos entrar y que nos mantienen entretenidos mientras dentro pues están haciendo política pura y dura, ¿no? O sea, precisamente en esa misa oficiada por Giovanni Battista, él pidió unidad de la Iglesia, que no significa uniformidad. No, evidentemente, hay disidencias, hay escuelas, hay corrientes muy distintas, ¿no? O sea, hablamos de momentos polarizados en general, en el mundo, pero también ahí sucede, ¿no? Si es que el diálogo, las conversaciones, las discusiones, y esto que llamamos quinielas, por cierto, que hay quinielas de verdad, es decir, las casas de apuesta italianas abren esto también a que la gente haga su inversión de dinero a ver quién puede salir o no, ¿no? Entonces, ellos no están al margen de esto, y nuestra discusión es progresista, gente que quiere ir hacia detrás, es decir, lo hemos polarizado así, ¿no? Bueno, es un reflejo de ya estamos casi terminando, y hay un apunte que me ha llamado la atención. Tanto Francisco como Benedicto XVI fueron escogidos en la cuarta y quinta votación, que son las que se producen esta tarde. Sí, claro, por eso también nosotros queríamos que fuesen el Buenos Días Canarias. Claro, habría estado fantástico. Esperen un poco para que mañana nosotros lo podamos contar. Si lo pueden retrasar ellos un poco, pero bueno, el cónclave más largo duró 1000 y pico días. Bueno, pero estamos ya en épocas muy pasadas, hoy estamos en otros procesos mucho más inmediatos, eso ya no lo resistiría a nadie, ¿no? Ni Tania, que se le ve feliz allí, ¿no? O sea, sí, nuestra compañera que está desplazada en el Vaticano. José Gregorio, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos durante este ratito, pendientes a ver qué ocurre esta tarde. Acaba este Buenos Días Canarias.